grabación. En estos días yo voy a estar subiendo los videos de las clases, la presentación de la semana pasada, la presentación de esta semana, para poder ir poniéndonos al día y ir viendo los temas que nos hacen o que nos hacen falta ya para ir concluyendo el curso, y ya vamos a arrancar con esto. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla. Que le ladra la lluvia. Ok, entonces, ahí ven mi pantalla, ¿sí? Sí, profe, sí se ve. Muy bien, gracias. Bueno, el tema en sí, yo le puse como título los procesos logísticos. En realidad, vamos a ver que hoy, pues, yo lo que quiero desarrollar, pues, son varios conceptos que involucran la logística, cadenas de suministros, almacenamiento, problemáticas del comercio internacional y la situación actual de América Latina. Entonces, primero, la primera pregunta, ¿eso lo han visto ustedes? Sí, claro, profe, en varios productos. En varios productos. En varios productos. Y vean, aquí hay un concepto. Cuando ustedes ven esto, ¿qué consideran? Que el producto va a ser duradero, es confiable. ¿Qué dicen ustedes? Que ustedes me están ayudando a hacer un trabajo ahí. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo lo ven cuando ustedes ven eso? Profe, yo diría que su calidad es dudable, ya que dice que no se planche, que no se lave. Ajá. Entonces uno pensaría que la prenda se me va a deteriorar rápidamente. Ajá. Y cuando digamos el concepto general que diga que algo fue manufacturado o hecho en China, ¿qué es algo? ¿Cómo lo consideran ustedes? Sí, ese es otro prejuicio, que supuestamente va a ser malo por haber sido hecho en China. Vieras que esos perjuicios yo me los pregunté muchas veces y dije, y que uno dice, no, es que eso es chino, eso no va a durar mucho, eso es desechable, eso es botar la plata, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo, bueno, antes de que empezara de la situación actual de lo de la pandemia y demás, yo empecé a buscar lugares donde se manufactura en China y cómo es y esto y el otro. Y vean ustedes la provincia de Fujian en China. Es una provincia como un poco ahí en el mapa de China continental. Ustedes lo ven acá que tiene puerto, está cerca de por ahí de Taiwán. El asunto es que esta zona, si yo les voy a mostrar una imagen de una de los consorcios de fabricación de ahí, ¿ustedes cómo se lo imaginarían? Si yo le digo, son un montón de fábricas, ¿cómo se lo imaginarían? ¿Qué concepto dirían ustedes? ¿Es una fábrica que se ve sucia? ¿Trabajadores explotados? ¿Qué piensan ustedes? Tal vez como en un almacén. Y súper contaminado el aire, no sé. Y contaminado el agua y demás. Exacto. Vea, todo eso que ustedes están diciendo, yo lo pensé y les voy a mostrarles nada más una foto, porque eso que ustedes ven acá es una aldea manufacturera de la ciudad de la provincia de Fujian, en China. ¿Quiénes creen ustedes
que ellos maquilan, porque ahí hay fábricas y es parte del pueblo y demás. ¿Qué creen ustedes que se maquila aquí? Porque vean acá donde pasa el río, usted ve que es verde, que hay montañas. Obviamente eso es una foto tomada una tarde de primavera. La temperatura andaba alrededor de los 13 grados, algo así, por ahí andaba, según lo que leí yo. Entonces, ¿qué es lo que hace como diferente, verdad? Como que uno dice, pero ¿cómo? No se ve así como que sucia, abandonada, con gente ahí en pobreza. Tal vez diría yo como el gobierno chino trabaja a lo interno, es comunista y funciona como capitalista. Entonces, en las relaciones internacionales, entonces es un poco como complicado como el manejo de esas dos situaciones. Pero si ustedes ven esto, cuando yo lo vi, pues yo me quedé con esa misma confusión. Estaré bien, lo revisé, leí, busqué más información y pues sí, es por decir, acá es como una zona franca, aunque no funciona igual, sino es una zona industrial donde se fabrican. ¿Y sabe qué parte fabrican ahí? Voy a darle paso a alguien que está esperando, a Luis Brenes. ¿Y qué creen ustedes que fabrican ahí? Profe, algo textil, quizás. Sí, pero viera que esta parte, porque es más grande, ¿verdad? Esta parte es donde ellos le maquilan precisamente partes a BMW y Mercedes. ¿Recuerdan el Joint Ventures? Que era hacer un pedido a un proveedor de partes genéricas y al hacer volumen, pues salía un mejor precio para ambas empresas. Vean, por ejemplo, parte de la zona textil. ¿Sabe quién maquila ahí? ¿Qué empresas consideran ustedes? Si ya les dije Mercedes y BMW para que fabriquen ahí ciertas partes, ya les estoy hablando de que estamos hablando con empresas pues de gran importancia, ¿verdad? Y con un prestigio. Adidas, Nike. Adidas, Nike, ¿sabe quién más? Dolce Gabbana, Gucci, Tommy, Nautica. ¿Y qué creen ustedes que hace diferente esta provincia o este sector en esta provincia del resto de las maquilas en China? Que son más exclusivos, profe. Son más exclusivos. ¿Recuerdan la parte que yo les decía de integración vertical que usaba Apple? Esto también se empezó a usar por ahí el 2005, 2008 en esta región, donde empresas de renombre empezaron a invertir en capacitación, decirle, bueno, vea, ustedes me pueden fabricar con esta especificación de calidad y lo pueden lograr, entonces yo hago negocio con ustedes. Entonces el gobierno chino empezó a invertir, entonces empezó a ir a hacer negociaciones y decir, bueno, yo para hacer eso yo necesito estos equipos. Entonces empezó un intercambio comercial en esos aspectos. Entonces, recuerden que la integración vertical implica que yo hago negocio con usted, pero usted me tiene que garantizar un volumen y una cantidad aceptable de mis estándares de calidad. Y esto es lo que decía. Ahí también, como dijeron ustedes, Nike, Adidas, Reebok, fabrican o maquilan ahí. Esto hace de que esta provincia sea como más especializada. Ustedes recuerdan, en los que estuvieron conmigo en procesos productivos, nosotros al principio de ese curso empezamos a ver lo que eran las estrategias, cómo yo llegaba, que había una estrategia basada en costos, que entonces para mí lo más importante es producir lo más barato, y había otra que
era la parte de exclusividad. Yo cuando produzco exclusivo, yo necesito un estándar y eso va desde mi materia prima, las personas y los equipos que trabajan en eso. Entonces, esa estrategia es la que ustedes ven aquí. Entonces, es muy similar a lo que los japoneses dijeron en las empresas con respecto a los enlaces de dinero, de conceptos de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, vean ustedes cómo esto se volvió una exclusividad de esa provincia, de esta zona donde se maquila de forma exclusiva. No solamente eso quiere decir de que yo creí que había alguien que estaba esperando, ¿no? No solamente esto quiere decir de que estamos maquilando o desarrollando no podemos decir más allá de cómo va a ser posible que se fabrique en este lugar y el cliente esté, si nosotros en Costa Rica estamos a 17.962 kilómetros de esta provincia, un viaje de 23 horas sin escala si se saliera del aeropuerto de allá. Entonces, imagínense usted cómo yo puedo garantizar ese flujo de materiales desde allá hasta acá. ¿Qué es lo que me hace a mí invertir en esta región? ¿Qué es lo que mueve? Ustedes como administradores. El bajo costo de mano de obra. Exacto. Eso es una de las características fundamentales. Y vea que esto también se da en la India, también se da en un lado, también se da del otro. Entonces, esto hace que empecemos por el primer concepto. Si yo les digo a ustedes logística, ¿qué se entiende por logística? ¿O qué entienden ustedes con esa palabra logística? ¿Me escucho? Sí. Sí, sí. Ok. O sea, yo lo capto como la gestión que hace una empresa para vender Profe, su producto. estrategia para hacer algo. Ujú, Ajá. ujú. La gestión, Venía la a decir algo, estrategia. ok. Ujú. Muchas gracias. ¿Quién más? Sí, profe, yo también lo veo así, lo veo como el proceso que hace una empresa para desde mantener hasta transportar la mercadería o los productos que realiza la misma. Ujú. Ok, muy bien. Vea, voy a empezar con el concepto. Bueno, este señor que de apellido Lambert dice que él es como es un conocedor de todo lo que es manejo, trasiego de materiales, o sea, de la cadena de suministros. Él dice que la logística es una sección o parte de la cadena de suministros que lo que busca es planear o planificar, ¿verdad? Implementa y controla un flujo eficiente y efectivo de materiales. Entonces, cuando hablamos de logística, va a ir inmerso un flujo de materiales. Entonces, no es solamente el flujo de materiales, sino va a ir la parte meramente que implica la planificación, el control de sus materiales. Entonces ahí va a ir
desde cuando es materia prima hasta cuando es producto terminado. Todo ese flujo es lo que busca la logística. ¿Con quién se hace negocio? ¿Cómo se lleva de un lugar a otro? ¿Cómo se establece? ¿Y qué implicaciones tiene? Entonces vean que la definición es la planificación, el control de un flujo efectivo y eficiente de materiales, el almacenamiento, así como todo lo que va a información asociada a esto. La otra es muy similar, la otra definición que usan los profesionales en cadenas de suministros, que dice que la logística es aquella parte de la gestión de la cadena de suministro que planifica, implementa, controla el flujo hacia atrás y hacia adelante, y el almacenamiento eficaz y eficiente de los bienes y servicios e información relacionada con el punto de origen y el punto de consumo, con el objetivo de satisfacer requerimientos de los consumidores. Entonces, es prácticamente lo mismo. Entonces, va inmerso un flujo de materiales, un flujo de información, y para que eso se geste se tiene que planear y se busca el control, donde inicia y dónde finaliza. Se habla hacia atrás y hacia adelante. Eso en unos libros se habla aguas abajo, aguas arriba. Si yo soy, por ejemplo, el productor, entonces yo tengo para abajo mis proveedores y para arriba quien va a distribuir, las tiendas mayoristas y mi cliente final. Entonces, la cadena de suministros es tan grande o tan larga a como se gesta o se hace. El momento que hay alguien por acá. Entonces, con estas dos definiciones van muy similares. Hay otra que esta pues dice que es la encargada de gestar y organizar los procesos y flujos de materia prima de los sistemas de información, con el objetivo de mejorar la calidad del desarrollo de los procesos internos y externos de la organización, convirtiéndose en un eje de competitividad, ya que esta es la capacidad que tiene la organización para obtener una rentabilidad en el mercado en relación con sus competidores. La competitividad depende de la relación entre el valor y la cantidad de producto ofrecido y los insumos necesarios para obtenerlo. Entonces, vea que siempre va el punto de un flujo de materiales. Y ese flujo de materiales va a generar un sistema de información. Y la idea es satisfacer alguna necesidad de un cliente. Entonces, siempre va a implicar un control. Vea que acá, en el dibujo, acá están los códigos de barra, el transporte, donde se almacena, cada uno de los controles que lleva. Entonces, todo esto es parte de esa definición. Y la más simple de todas, se dice que la logística en sí es una ciencia y un arte de obtener o fabricar y distribuir materiales y llevarlos de un lugar a otro. Más o menos eso es lo que dice la Asociación de Operadores Logísticos. Entonces, sea como sea, indistintamente, podemos ver que, como viene acá, viene desde, si es la parte de importación de un producto, que esta puede ir modificándose desde que se lleve en distintas formas, por agua, por aire, vía terrestre, y esto implique esos desplazamientos. Entonces, vean ese concepto de logística. Entonces, una serie de procesos que lo que busca es un flujo de materiales de un lugar A y un lugar B de una forma eficaz y eficiente, y al final de cuentas busca siempre lo que va a buscar es satisfacer alguna necesidad del cliente. Y este término pues se utilizó por primera vez en la Segunda Guerra Mundial y lo utilizaron las tropas o los generales británicos con la idea de organizarse para manipular tropas. Entonces, este término pues es básicamente
el que se ha utilizado desde entonces, el concepto logístico. Es interesante porque este cuadro resumen, estos son, como dicen, los grandes bloques de actividades que se establecen en un sistema logístico. Está la infraestructura y servicios de transporte, logística empresarial, facilitación del comercio. Entonces, estas tres áreas, lo que es infraestructura, van los flujos internos, que sus funciones van a ser el movimiento de carga, y los componentes típicos, que aquí carretera y autotransporte, que es el que nosotros vemos. La parte ferroviaria pues está eliminada en caso de nosotros. La parte de navegación fluvial pues también. Y la logística urbana se refiere a que se utilizan vehículos no como tráiler ni camiones grandes, sino más pequeños o más compactos para poder llegar a centros urbanos por el espacio para estacionar, por la zona para evitar congestionamiento vial, etcétera, etcétera. Nodos de transferencia, los nodos de transbordo del comercio exterior. Eso se refiere a lo que son puertos, aeropuertos, los pasos de frontera, que más adelante vamos a ir viendo nuestra realidad en América Latina, lo que genera. Los flujos externos, que son los movimientos de carga, tanto a nivel nacional e internacional, que eso es transporte aéreo, marítimo e internacionales. La infraestructura y coordinación, que ahí ya viene lo que es recepción, entrega, transportes multimodal, que este concepto es cuando usted utiliza varios sistemas o utiliza el terrestre, aéreo o el marítimo. La logística empresarial, la organización de las cadenas de abastecimiento, es un diseño de gestión de la cadena de abastecimiento, una gestión de materias e inventarios y distribución, operadores logísticos e intermediarios, provisión de servicios logísticos integrados, y vienen ahí operadores logísticos. Lo que dice es que el concepto es que yo produzco y no, yo como productor no veo la necesidad de que yo también sea el transportista a los distribuidores, sino hay una empresa que se encarga de hacer ese transporte. Entonces, muchos de esto es que el concepto es que yo me dedico a lo que soy más eficiente y efectivo y que puedo controlar, que eso es básicamente la parte de fabricación, para poner solo un ejemplo. Lo que son los facilitadores es la parte como en español que es el más común. En el comercio, que viene ahí la infraestructura, que aquí ya hablamos de aduana, controles, las políticas comerciales, que aquí vean ustedes la Organización Mundial del Comercio, tratados bilaterales, tratados de libre comercio, medidas ambientales, laborales que se establecen, y el clima de negocios, que sería el ambiente laboral donde se hace. Por ejemplo, en Latinoamérica actualmente pues existen dos focos a nivel político que ya empiezan a generar pues sus consecuencias. Uno es Venezuela, y el otro pues es el caso de que ya hace un tiempo para acá ya no se habla del gobierno de Nicaragua, sino se está hablando del régimen de Daniel Ortega. Entonces esto implica que exista una serie de cambios en la forma de cómo se gesta políticamente esto. Me pareció que había alguien ahí en espera, ¿sí? De lo que yo he estado investigando en las últimas semanas es cómo a nivel logístico se controla o la medición de desempeño. Por ejemplo,
Estos 3 enfoques que viene acá, eso es tomado de un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo en función de la logística y el comportamiento en América Latina. Existe un enfoque macro que es basado en las cuentas nacionales, que es cuánto se produce, cuántos son los gastos en función del Producto Interno Bruto, el famoso PIB. Hay un enfoque micro que es que busca estimar diversos indicadores del desempeño de las unidades productivas basados en encuestas y en firmas, y el otro enfoque percepción, que eso se expresa o surgen las encuestas. Lo que pasa es estos dos tienen un pequeño gran inconveniente. El pequeño gran inconveniente es que mucho de esto es percepción, mucho es información de las empresas, y si la empresa no está cotizando en bolsa, no está obligada a mostrar su información, sino entonces esto queda como muy subjetivo. Entonces eso es una de las tendencias del por qué estos datos a base de encuestas, de percepción, pues no son así como muy fiables a la hora de ser aplicados. De hecho, por ejemplo, acá a nivel centroamericano, en la región en el 2016 para Costa Rica, dice que 18,57 billones de dólares se movieron, que equivale a entre el 8 al 9% del Producto Interno Bruto de ese año, que lo generó el proceso logístico, carga, descarga, importación y exportación. Por esto es que esos niveles, como les digo, son a veces muy subjetivos porque van muy de la mano de percepciones. Por eso se busca establecer indicadores, los famosos indicadores KPI. No sé si ustedes lo han escuchado anteriormente. Sí, son los Key Performance Indicators. Ajá, correcto. ¿Y para qué los utilizamos? Bueno, usualmente se utilizan para medir y para mejorar, bueno, son como para mejorar indicadores de performance, a lo que he entendido. Un ejemplo, se utiliza más que todo para los equipos, para ver cómo han comportado y mantener como un estándar de servicio. Ok, perfecto, muy bien. Digamos, a nivel logístico, como ahí están los Key Performance Indicators, de los indicadores logísticos, son sistemas numéricos que permiten tener una referencia sobre el desempeño de la gestión logística de una empresa, y dicha referencia se obtiene mediante fórmulas matemáticas cuyos resultados transfieren la información. Como yo decía ahora la una, actualmente, pues todos estos se manejan bajo un sistema pues de computadorizado. Entonces de forma automática usted puede ir analizando y midiendo cada uno de los indicadores. Existen formas para hacerlo de forma manual y etcétera, pero la idea es que ustedes sepan qué son, para qué se utilizan, y la digitalización de ellos pues es una forma precisa y exacta y efectiva en tiempo real de estarlos monitoreando. Entonces, para evaluar estos datos de procesos, pues se hacen esos KPI, pues se hacen basados en datos históricos internos, datos óptimos internos, que es el rendimiento que es esperado, y los datos promedios externos, información de desempeño de la industria por ejemplo, en Estados Unidos, Europa, como les digo, cuando una empresa se cotiza en bolsa, pues está obligada a estar mostrando estos indicadores de cómo es su comportamiento. Entonces, eso sirve como de referencia entre las empresas de un mismo sector. Por ejemplo, cuánta cantidad de vehículos se están produciendo, cuánta cantidad de computadoras, cuántos transportes está haciendo tal compañía, etcétera, etcétera. Entonces, de estos datos existen varios indicadores logísticos. Los de productividad, los de calidad, los de inventario, los de compras
los de suministros y los de servicio. Estos 6 tipos de indicadores logísticos son como los más utilizados. Pueden existir, eso dependiendo del tipo de industria, pues otros. Pero es básicamente los KPI logísticos de productividad. Y aquí viene la capacidad de producción máxima. ¿Para qué creen ustedes que me va a servir a mí conocer la capacidad de producción máxima de un proveedor? Si ustedes fueran Apple, por ejemplo. Y para ver si puede suplir mi demanda, profesor. Correcto. Esa es la principal. Vea que es la capacidad de producción máxima, ¿verdad? Lo que usted puede obtener como máximo de ese proveedor. Entonces usted dice, bueno, yo necesito 10 millones de partes por mes, pero este proveedor es excelente, pero solo puede llegar a suplirme la mitad, 5 millones de partes. ¿Qué hago yo con lo demás? Entonces, la capacidad de producción utilizada, que eso viene por otro lado, la capacidad de producción, o sea, cuánto es en realidad lo que yo estoy produciendo, cuánto de esto es mi producción actual, si yo puedo mejorar o puedo ampliar todavía este máximo, ¿cómo hago yo? Entonces, mi desempeño tecnológico y de maquinarias, ¿cómo es esta relación? La rotación de mercancías, costo de control de calidad. Vean que acá yo voy a defender un poco esto, porque en los KPI dice costos de control de calidad. En realidad, la calidad no es un costo. No cumplir con los estándares, eso sí es un costo, porque eso significa pérdidas. O sea, es más bien el indicador de productividad dice eso, pero no es así. Cantidad de mercancías movilizadas por hombre y máquina. Eso es otro para ver cuánto es la capacidad individual y ver qué aspectos se pueden mejorar. Vean que esto, si ustedes lo ven a nivel logístico, me sirve a mí para saber cuándo yo tengo que transportar, cuándo, qué cantidades, qué tipo de transporte voy a ocupar. Entonces vea que todos estos indicadores me van a servir a mí, si yo soy el que controlo toda la cadena de distribución, caso de Coca-Cola, cuánto es la capacidad de producción mía. Por ejemplo, existen los KPI de calidad. Por ejemplo, si estamos en fases a nivel de entregas, vean ahí el porcentaje de averías que va desde el daño a mercancías, daños en el empaque de la mercancía y daños ocasionados en el transporte. Entonces, imagínense ustedes que esto va a implicar una queja de un cliente o la pérdida de clientes cuando esto empiece a darse de forma muy frecuente. Entonces también tenemos, si es un porcentaje de averías, están los porcentajes de entregas perfectas. ¿Cuántas entregas las hacemos correctas? Esas entregas completas con cantidades exactas. Los pedidos recogidos son cantidades exactas, o sea, cuando recogemos de proveedor, pedidos empacados de acuerdo con el cliente, entregas sin daños o averías, mercancías o despachos a tiempo o lugar indicado. Entonces vean ustedes que esto hace que existan muchas formas de determinar qué estoy yo generando a nivel de calidad. Los otros KPI tenemos el inventario y adquisición y compra. Cuando es el inventario, es el estado actual del almacén, o sea, su ubicación, su estado, si en realidad me permite un adecuado almacenamiento, si ocupo, por ejemplo, que estar controlado a cierta temperatura o necesito aire fresco que circule por condiciones propias de la mercadería que está ahí. Los niveles actuales de inventario, si esos niveles de inventario en realidad yo los puedo utilizar o están nada más en papel y hay un porcentaje muy alto de productos dañados.
que eso ocurre mucho cuando se habla de juguetería, cuando en el caso de prendas manchadas o piezas que han sido pues mal manipuladas. Entonces, por ejemplo, la caja está deteriorada, pero el producto está bien, o muchas veces está deteriorado el empaque o la caja y también el producto. Pero entonces, ¿cuál sé yo qué es lo que yo puedo utilizar o no? Costos por almacenamiento en general, que eso lo vimos cuando vimos inventario, costo de almacenamiento por cada producto, gastos por unidad almacenada, gastos por control de almacenamiento de inventario y la capacidad de almacenamiento en estanterías, ¿verdad? Que eso es básico poder determinar y hacer. La adquisición y compra, está la adquisición de tecnología y maquinaria, la realización de mantenimiento tecnológico de maquinarias, la operación y manejo de tecnologías y maquinarias. Vean que todos estos KPI que hemos ido viendo fueron aplicados en McDonald's cuando ha abierto nuevos mercados, como el mercado ruso, por ejemplo, lo mismo hizo en China, porque lo que buscó es ver qué tienen para poder establecer sus operaciones. Yo creo que hay alguien ahí en espera. Nosotros y dos KPI estamos con los suministros y transporte, número de unidades de transporte disponible, tiempo de entrega por cada pedido, número de rutas recorridas en cada unidad de transporte, cantidad de mercancías por unidad de transporte, costos operativos por cada unidad de transporte y costos operativos de la flota de transporte. Entonces, si ustedes ven, todo eso es lo que se debería estar aplicando en el sistema de distribución, por ejemplo, que utiliza Dos Pinos, el que utiliza cervecería, el que utiliza Coca-Cola. Entonces vean ustedes que son diferentes estándares para poder desarrollar y medir todos y cada uno de ellos. En cuanto a servicio, el índice de satisfacción al cliente es uno de los que de gran importancia. El control de los envíos entregados, el control de los reclamos, el número de evoluciones que existen. Entonces vean que hay una serie de formas de medir y poder establecer controles en estas cadenas, que para eso son estos tipos de indicadores KPI. Se habla, y vuelvo a América Latina, que existen una serie de componentes críticos de la logística regional. Vean que si usted dice, bueno, yo quiero ver la cantidad de entregas a tiempo, el reclamo de los clientes, por ejemplo, pero si ustedes ven acá donde dice carretera, situación actual, una baja cobertura y un estado mediocre, y eso es de América Latina, entonces tristemente dicen mal de muchos, consuelo de tontos, pero eso es nuestra realidad como país, aunque no estoy diciendo que se han hecho esfuerzos y se han hecho muy buenos esfuerzos, aunque desgraciadamente nos encontramos como noticias con las últimas horas del caso del MOP y todo este sistema red de corrupción, pues es bárbaro, ¿verdad? Baja eficiencia y poca profesionalidad, ¿verdad? Lo que es cuando se hacen acarreos, que esto lo que implica son que existen muchos problemas en cuanto a esta parte. En cuanto a los puertos, la reforma, las condiciones de las auditorías portuarias, en ciertos sectores, aunque les puedo decir que Costa Rica ha mejorado mucho esa parte. Tristemente, el sistema de la Junta Portuaria, allá Habdeba, en Limón, pues tristemente ha generado muchos anticuerpos, muchos problemas, muchos retrasos y la pérdida de confiabilidad. Por eso la apertura de APM Terminals pues ha sido pues vista, pues ahí va trabajando,
y esperemos que los problemas que han habido con Habdeba pues se resuelvan y esto pues ayude, porque el sector productivo pues exportador importador que utiliza este sector pues se ve seriamente afectado por las huelgas y el tortuguismo que muchas veces se hace, ¿verdad? Las principales necesidades pues más que cobertura, mantenimiento, que es lo que nosotros estamos. En ciertos lugares de América Latina pues no hay acceso, hay pueblos aislados que no tienen un servicio de infraestructura vial pues más adecuado. Aquí, por ejemplo, se habla que los países pobres ocupan una alta inversión y los países grandes pues han generado vacíos en redes de expansión de carreteras. A nivel público pues hace falta fuentes de financiamiento, una alta necesidad de inversión, que eso era lo que cuando estaba doña Laura Chinchilla, que era la situación del por qué la ruta 1, ahí que comunica la parte al aeropuerto, del aeropuerto hacia San Ramón, toda esa parte había que intervenirla, ampliarla, y esto hizo pues que se hubiesen problemas porque no había esa fuente de financiamiento y se buscaba la inversión privada y eso implicaba pues pasar por aumentos y diferentes viajes como lo hay en la ruta 27. Entonces eso pues generó, como ustedes bien saben, situaciones de molestia que no solamente ha sido acá, sino a nivel latinoamericano es la misma situación. El impacto en la logística de lo que es carreteras, la forma de trasegar cargas y la forma de cómo se ejerce el control de los puertos, los controles aduanales, las alianzas pública-privada, que en muchos casos son como este estudio, como les digo, que es bastante amplio, favorece o pone en marcha que es lo mejor. Acá ve que el impacto en carreteras con esa deficiencia que hay, como les digo, no solo en Costa Rica, a nivel latinoamericano es muy frecuente. Hay países donde se habla mucho de la deficiencia que existe. De hecho, una de las regiones que se habla mucho de la deficiencia que existe es las áreas ahí del Caribe, las islas. Se dice que pues que existe una deficiencia muy grande, aunque también se habla que es zona de huracanes, ¿verdad? Que eso hace que continuamente se tiene que estar reconstruyendo y haciendo nuevamente por los embates de los huracanes. Entonces, eso es como una de las implicaciones que tiene. El caso, pues acá está, que es, yo lo digo que es una forma un poco triste. Nuestra industria ferroviaria pues no existe para lo que es carga, desapareció hace ya muchos años y hace que se convierta en una necesidad, porque todo lo hacemos de manera terrestre con camiones que, como ustedes vieron, uno de los principios de la logística urbana es utilizar camiones más pequeños para poder hacer distribución. En el caso de nosotros, siempre vamos a tener lo que, como llamamos, los trailers o los camiones articulados, que sería el término correcto, por nuestras carreteras, dado a que es la única forma de poder transportar cargas de uno a otro lado. Y la industria ferroviaria, pues, en Costa Rica, pues, no existe. A nivel lo que es logístico, en lo que es la región de europea, la zona del euro, se dice que los operadores logísticos crecieron en un 7% en el 2019. Para datos del 2020-2021 todavía como que
esta asociación no está como muy actualizada. El sector alcanzó un volumen de negocio de 4.900 millones de euros, creciendo por tercer año consecutivo. El empleo también se incrementó en un 5%. Entonces vean ustedes que este incremento de tantos millones de euros es pues bien visto. Y acá es que la parte económica, los rendimientos, la parte de desarrollo, pues genera en América Latina una problemática bastante amplia, muy amplia. Entonces, por ejemplo, vamos a ir viendo lo que sucede en América Latina. Dice que algunos países procuran desarrollar actividades logísticas aprovechando oportunidades más allá de su propio comercio. Entonces, esto ha sido desde siempre, ¿verdad? Donde buscan hacer convenios con países vecinos o hacer una integración regional en ciertas áreas o ciertos productos. Entonces, como dice ahí, la intención es constituirse en plataformas logísticas regionales y es lo que, digamos, la integración centroamericana, que lo que buscaba era ese actuar en bloque de los países centroamericanos que no se ha luchado. Lo mismo se hace a nivel en los países sudamericanos, que pues ahí vienen ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces dice que esta tendencia es particular en los países pequeños como Paraguay y Uruguay, donde ellos se buscan colaboración entre ellos. Panamá y Uruguay es lo que se habla. De hecho, Panamá es un país que siempre tiene más relación a nivel sudamericano que con los países de América Central. Este flujo de comercio es muy valioso. Entonces eso también ha incrementado relaciones con México, que es grande, que ustedes saben los problemas que después de la mancha del sol, que es los aguacates en la administración de Luis Guillermo Solís, que eso pues aún no se recupera esa relación, al menos entre Costa Rica y México. Entonces, si ustedes ven, esa integración busca como apoyo en los países pequeños. Ya los países más grandes como Brasil, Argentina, México, ellos buscan como un desempeño logístico subnacional, o sea, buscan cómo desarrollarse ellos y producir ellos y poder buscar cooperación como en iguales, y los países más pequeños pues buscar su crecimiento entre ellos. Las islas, que son una de las que constituyen un caso muy especial, las pequeñas dimensiones, la logística interna es poco relevante, y es curioso porque en este informe se habla que estas zonas, como les decía, pues básicamente estamos hablando de la zona del Caribe. Ahí tenemos a Cuba, República Dominicana, tenemos Puerto Rico, que tiene una condición ahí de Estado asociado a los Estados Unidos que le ha ayudado mucho en la parte de infraestructura. Tenemos Islas Caimán, Jamaica, Trinidad y Tobago, hay una serie de islas en el Caribe que la accesibilidad básicamente y el comercio se ha enfocado a la parte meramente turística, que ahorita está en una recesión terrible económica a raíz de la pandemia, pero los desarrollos de ellos han sido básicamente en lo que ellos manejan de la mejor manera, que es la parte de accesibilidad náutica o marítima, la infraestructura de calles y aeropuertos, pues es una de las que se encuentran un poco deficientes. Entonces dice que los estudios de desempeño logístico tienden a excluir a los países muy pequeños como estos, y hace que sean pocos los que se proyecten hasta estas zonas.
Y los países, como dicen, partes significativas, o sea, grandes, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Perú, los proyectos de integración para estos vecinos de actuar en bloque, es curioso, todos ellos están actuando prácticamente en bloque, no así Venezuela. Ese es el que se está excluyendo de hace varios años en las relaciones bilaterales, en comercio abierto, en buscar agilizar fronteras, poder desarrollarse mejor. Actualmente, pues, el crimen organizado está viendo cómo Bolivia está produciendo una cocaína de mayor calidad que la colombiana y en mayor volumen. Entonces, eso ha hecho que la cocaína pues haya bajado un poco de precio a nivel Colombia y está subiendo en Bolivia, pero la implicación que tiene esto es que Bolivia, al no tener salida al mar, entonces está siendo más fácil agarrar los embarques, por ejemplo. Esta plataforma hace que países, como le digo, Perú, Chile, Colombia, Brasil, pues busquen aliarse para desarrollar un comercio bilateral. Ustedes ven acá que falta Uruguay, porque Uruguay es tan pequeño como Costa Rica, y Argentina, que siempre ha tenido como una política casi como un poco alejada de la región, sino más hacia Europa. Entonces es como un poco extraño esa parte de la política que manejan ellos. Otra de las carencias que hay en América Latina, que es un tema muy recurrente, muy peligroso, es que en los transportes terrestres existe mucho robo, vandalismo, especialmente en la zona de Sudamérica. Obviamente ustedes saben ya ahí que implica lo que es el crimen organizado y sus implicaciones a futuro y demás. Las agendas políticas públicas para América Latina a nivel de crecimiento económico, pues han ido pues como las maneras de la mejora de infraestructura, y no la dedicación exclusiva a la logística de cargas, en particular la red de carreteras, que vean que eso es como un problema recurrente en América Latina, no solo de Costa Rica, no solo sus características distintivas, sino también la magnitud financiera del problema, incluyendo el mantenimiento de las redes, que eso es como una situación que ustedes lo ven frecuentemente, muy frecuentemente pasa, que es arreglan una calle y no sé por qué, o el ICE o el AIA o la compañía de tal o empresa que brinda servicios llega y la rompe. Y volvemos a condiciones como estaban antes o peor, y una carretera que tenía que durar tantos años, en cuestión de meses, ya empieza a presentar deterioros en ciertas secciones. Y eso yo no, me imagino que ustedes lo han visto, ¿verdad? Carretera que arregla, carretera que en cuestión de días están rompiéndola. ¿O no? Solo yo veo eso. Profe, es como que se ponen de acuerdo, profe, hacen una carretera y detrás viene la IA destruyendo, haciendo huecos. Sí, exactamente. Eso es parte de lo que dicen que en las agendas de políticas públicas es la falta de coordinación entre instituciones que nunca se ve. Yo pensé que eso era como propio de Costa Rica, y cuando uno se pone a leer estos informes del Banco Interamericano de Desarrollo, uno se da cuenta que es muy recurrente, o como que es casi como lo que ocurre en América Latina. La segunda área de acción abarca un conjunto de servicios de infraestructura dirigidos a la logística de cargas, en lo que se predomina el rol privado en la operación, en los que son de suma importancia las asociaciones públicas privadas y las regulaciones. Vean que cuando hablamos asociaciones públicas privadas, estamos incluyendo puertos y los ferrocarriles que no tenemos. En la parte esta vemos, por ejemplo, el caso de APM Terminals, el caso de la concesionaria que tiene Caldera. Vemos que
pues que funcionan más de que tener un hub DEVA, que lo que generan son atrasos. Yo no lo digo que si ellos tienen sus derechos y pueden, pues yo digo que sí, pero lamentablemente los costos que esto genera, yo creí que solamente acá se daba. Por ejemplo, hay un caso ahí en Colombia, que una guerra que al final tuvo que intervenir, bueno, prácticamente la huelga se convirtió en una guerra que tuvo que intervenir hasta el ejército. También hubo un caso ahí en Sao Paulo, de la operadora gubernamental, que al final le hicieron una concesión para que otra empresa de capital holandés se hiciera cargo de ese puerto, precisamente por la situación que generaba de retrasos, inconformidades, pérdidas, extravíos de contenedores. Y bueno, entonces, como ustedes ven, eso es parte de lo que en la práctica ha estado funcionando en los últimos 30 años a nivel de Latinoamérica. Entre las agendas públicas se habla que se vinculan los servicios que opera el Estado por sí mismo o tercerizar exclusivamente actividades marginales, incluye la gestión aduanera, paraduanera, controles migratorios, fitosanitarios, que muchas veces esos controles al paso fronterizo que tenemos es un poco lento dado a esa situación. La cuarta área de acción propuesta es el apoyo a mejorar el desempeño del sector privado. Se trata de asistencia tanto en empresas de menores dimensiones que integran una cadena de suministros. Y es curioso porque si bien es cierto, existen empresas grandes, a nivel latinoamericano existe una cantidad, pero una cantidad enorme de pymes, que es lo que sostiene la economía. Y muchas veces estas no tienen como ese acercamiento, que es lo que se busca en esa propuesta de por qué no se genera una plataforma de los diferentes gobiernos para aprovechar esto. Si bien es cierto, aquí existen fondos para poder lograr el caso de Banca para el Desarrollo, que al final de cuentas es una maraña de trámites y usted tiene que tener una increíble cantidad de requisitos que es casi imposible que usted vaya a poder desarrollar con estos fondos un emprendimiento. Y esto es lo que dice que el desarrollo de plataformas logísticas, de redes, podría integrarse de pequeños negocios en zonas rurales si hubiese un acercamiento o una facilidad de los diferentes gobiernos locales o gobiernos centrales de países, donde puedan tomar esos productos y poder ir a distribución, se piensa en forma local y después a un futuro ya de forma internacional. Las agendas públicas, el quinto punto que se habla a nivel latinoamericano, que carecemos o tenemos pues muchos problemas, es el desempeño logístico, la coordinación intersectorial, interjurisprudencial, público-privadas, el desarrollo de sistemas de monitoreo de seguimiento del desempeño logístico y la capacidad general de los recursos. Entonces, vean que esto implica que hay esos desempeños va a ir muy de la mano de la parte de capacitación. Si ustedes vieron en una de las partes se habla que existe mucha deficiencia, muchas deficiencias, dado a que no hay capacitación en ciertas áreas en el manejo de. Se habla de que existe una serie de acciones prioritarias en la región de lo que vimos y vean ustedes que el primer área que aparece aquí, el desarrollo de infraestructuras, carreteras troncales, camiones rurales y mantenimiento. Vea que troncales quiere decir carreteras principales, el mantenimiento y la falta de que sean aceptadas o aceptables más bien los caminos rurales. Y las prioridades, infraestructura básica y asegurarse un mantenimiento. Prioridades de los países de ingresos medios o altos, aplicación de capacidad de accesos a puertos, pasos a nivel, bypass, controles urbanos, peajes. Vean que esto lo que está estableciendo es que porque
nosotros, yo creí que solo nosotros teníamos esto antes de leer este informe, que fue el 2018-2019, con datos que venían desde el 2000. Se habla que, si bien es cierto, hay países que han ido mejorando, los países pequeños, entre ellos Costa Rica y los de Centroamérica, pues tenemos problemas en los accesos. A nivel centroamericano se habla mucho de la delincuencia, la formación de zonas, y ahí se toca el tema de las maras, el tema del crimen organizado, cómo ha crecido, cómo controlan los procesos de carga y descarga, cómo contaminan cargas, y vean que por esto hablan que no solamente es hacer las carreteras, sino darle el mantenimiento. Y una de las partes que se habla, no solo el mantenimiento, sino la iluminación que esto conlleva. Después, la otra prioridad que nosotros, los puertos y ferrocarriles, en los puertos tenemos grandes problemas a nivel latinoamericano que busca generar que seamos operacionalmente más eficientes. Eso pues en Costa Rica pues parece que va mejorando. Lo que sí estamos deficientes a nivel local es la parte de ferrocarriles. Al final van a ver una parte ahí para que tengan idea a lo que me refiero cuando hablamos de ferrocarriles. Los nuestros pues ya hace muchos años no tienen por qué estar funcionando. Nuestras vías férreas pues tristemente tienen décadas, siglos de atraso. No estamos para esto. Los servicios que genera el Estado pues genera grandes atrasos, que son los controles fronterizos, aduanas, etcétera. Hay parte de los controles de integración, la integración centroamericana, que a nivel regional pues aún no se ha podido. El desempeño privado, lo que son pymes, operadores, recursos, la mayor capacitación, la falta de tercerizar, como se dice, ciertos procesos. Eso es lo que muchas veces atrasan el buen desempeño a nivel de logística. Como ustedes recuerdan, cuando hablamos de logística, yo insistí que siempre va a estar inmerso el concepto de que existe un flujo de materiales de un lugar hacia otro. Entonces también, acuérdense que se dice aguas abajo y aguas arriba, que cuando se refieren entre más arriba es más cerca del cliente y cuanto más abajo podemos decir más cerca de proveedores de materia prima. El alcance geográfico, los flujos de materiales, pues hace que el comercio exterior va muy ligado de lo que se habla de la globalización. Como ustedes vieron las primeras imágenes, el caso de Fujian, ¿verdad? De cómo va a ser posible que se produzca allá en China a prácticamente un día de viaje en avión ininterrumpido, sin escalas, para poder llegar al Aeropuerto Internacional Juan Santa María. Entonces, ese comercio que implica tener diferentes partes de la cadena de suministro distribuida en diferentes países o regiones, el rol que implica esto es de que tenemos que ser más eficientes y más eficaces cuando vemos los controles que tienen que haber. Hay controles fiscales, migratorios, la parte fitosanitaria, los que haríamos los antinarcóticos. Si bien es cierto, van a obstaculizar el flujo comercial, pero como se dice, va a ser estrictamente necesario, porque este mercado negro o mercado de forma ilegal genera mucha pérdida para los países. Entonces es como contraproducente. ¿Cómo hago yo para ser más ágil? Y aquí es donde viene lo que habíamos desarrollado la vez anterior,
que es único y exclusivamente el uso de la tecnología. La logística doméstica, que es la otra parte cuando hablamos del alcance geográfico de haciéndolo como más micro, de una región que ya no es, digamos, puede ser los países vecinos o una zona, entonces, o subregiones dentro de un país. Podemos hablar de la región norte, podemos hablar de la región atlántica, la región pacífica, la región sur. Entonces, busca ese flujo de materiales, establecer principios de control, incidencias que pueden ser, y después ya la logística urbana, que es lo que les decía hace poco, que lo que se busca es un control ya más por decirlo así, más localizado de un producto. Entonces, si ustedes ven esto, podemos decir, el caso de Dos Pinos, una logística de comercio exterior donde se exporta hasta Estados Unidos. Entonces, también se exporta parte de los productos a nivel regional. Se exporta por regiones, tiene centros de distribución, por ejemplo, tenemos aquí la planta de Coyol, que es toda la parte prácticamente de productos lácteos. Tenemos Dos Pinos tiene en la zona zona de San Carlos, tiene lo que es una parte de jugos cítricos y demás. Entonces vea que la distribución de esos productos se hace a nivel local, se hace a nivel regional y se hace a nivel exterior, de comercio exterior. Entonces, cada uno de estos flujos y controles tiene que ir basados en una estrategia diferente, en modalidades o movilidad de productos diferentes, controles de ingresos, salidas, podrían ser hasta los mismos, pero sí llevan un matiz de cómo se acomoda la carga, cómo esa carga se tiene que monitorear, dado al lugar. Y recuerden el concepto. Aquí hay un flujo de materiales y hay un control, hay una planeación para poder llevar de un lugar a otro un determinado producto. Viene la parte que ustedes ven, los tipos de carga, que esto va a incluir desde las pallets, como se dice, o los tarimas, que es la forma más común en español, pequeñas parceras o pequeños camiones, servicios, vehículos, cargas, dimensiones. Entonces vea que una va a hacer es cómo voy a colocar, si va a ir como un camión cisterna, si es líquido, quién necesita esa carga, si necesita ser refrigerado, es un producto perecedero, no perecedero, si es un producto que por su condición puede reaccionar ante el calor, etcétera, etcétera. Y una logística de graneles, sólidos, líquidos, masivos, sus vehículos e instalaciones específicas del transporte. Entonces, por ejemplo, aquí están líquidos, azúcar, si el producto va en cantidades industriales o va para consumidor final, cuando esos productos. Entonces, eso es como parte de. Si ustedes ven esos conceptos a nivel logístico, pues tienen ciertas particularidades de lo que actualmente se hace. El concepto dice que yo tengo que dedicarme a lo que en realidad me compete o que yo soy, bueno, por ejemplo, usted fabrica zapatos, pero alguien va a hacerme el transporte de esos zapatos a mi consumidor. Por ejemplo, yo produzco zapatos y yo quiero, voy a venderlos al mercado centroamericano, sudamericano. Entonces, acá va a haber una persona que me va a hacer el transporte, la parte aduanal, etcétera, etcétera, y el ingreso, digamos, al mercado chileno o sudamericano ahí. Entonces, esta condición hace que
yo me dedique a la fabricación de zapatos, otro se dedique a lo que es la parte de transporte, aduanal, pago de impuestos, entrega al cliente mayorista, y el cliente mayorista ya en Chile pues se encargará de lo demás. Entonces vean ustedes que esto es una parte empresarial, pero va muy de la mano de las políticas públicas, que si hay un tratado de libre comercio para ese producto, qué condiciones tiene que llevar, qué tipo de empaque, etcétera, etcétera. Entonces vean que es unas condiciones que dice, si yo fabrico, pues alguien me va a trabajar, me va a ayudar para poder yo gestar eso. Al igual, si yo soy importador de vino chileno, entonces acá me llegan las cajas de vino, entonces yo soy el que voy a tener esa parte de almacenamiento y distribución, pero alguien me va a dar el transporte, a no ser de que yo quiera dedicarme a esa parte, pero por lo general esa parte de aduana, sacar de la aduana, transportar de aduana hacia el almacén, eso se encargan empresas ya dedicadas a esos servicios. Pero en todo está la parte de gestión y perspectiva de la pública, de cómo se gesta o se desarrolla. Un segundito. La globalización de las cadenas de suministro, como veíamos al principio, se dice que de 1996 al 2005 el Producto Interno Bruto creció de forma de 3% anual. Eso es un aporte, gracias al comercio, un crecimiento en los últimos años de un 6%, y ha habido un aumento sostenido de contenedores de un 9%. Lo que esto hace es que, la pregunta es, ¿por qué el comercio crece más que los productos? ¿Qué creen ustedes el por qué? Esa es tal vez una percepción, muy probablemente esté equivocado, pero supongo yo que el comercio crece más rápido con los productos porque usualmente las empresas se dedican como a emular o ver un producto que está funcionando y dicen, mira, yo también voy a utilizar el mismo producto. Entonces, a pesar de que se está produciendo el mismo producto, se tienen diferentes comercios, pero no sé si ahí es donde va, la verdad. ¿Alguien más? Ok, vean, los cambios en el comercio mundial hacen que ustedes vieron que los tratados de libre comercio, las alianzas entre empresas, alianzas entre países por región, etcétera, etcétera, hagan que ustedes ven el mapa acá, como ustedes ven aquí, Pepsi, Citi, Samsung, Nokia, HP, BMW, Dell, por ahí, General Electric, Coca-Cola, Gillette. Si ustedes ven, todo esto hace que el comercio a nivel mundial, pues, se generen ya cadenas de suministro a nivel global. Entonces puede ser que ese producto que recuerdan ustedes al principio cuando ustedes investigaron, nuestro sector primario, ustedes vieron que hay mucho, se ha convertido en algo difícil, como cada vez nuestro sector agro está perdiendo participantes, está perdiendo gente que se dedique a esa producción, porque es más fácil traerlo de Argentina, el caso del arroz, que producirlo. Igual que el asunto que tienen los frijoleros, ¿verdad? Que cada vez son menos, es más fácil traerlo
de Nicaragua sale más barato que producirlo nosotros mismos. Igual esto ha generado que nuestras cadenas de suministro ya no sean solamente de una región o de un país, sino ya se empieza a extender y ya se hace a nivel globalizado. Entonces, eso hace que el comercio, la integración de esto sea como un crecimiento que la misma producción, porque si a mí me sale muchísimo más barato traer de China algo que se producía aquí, imagínense traerlo acá y tras de eso venderlo, y yo lo vendo todavía más barato que el que usted está produciendo, pues eso va a generar estos encadenamientos globales que hacen que sea un cambio. El cambio en la organización productiva, la tercerización de los procesos es otro cambio que hace que exista ya que yo me dedique a lo que yo soy bueno y empiece a tercerizar. Por ejemplo, ustedes lo ven en instituciones públicas, en el caso de la Caja, que ya no tiene sus guardas, sino contrata a empresas, ya no tiene sus personal de limpieza, sino subcontrata a empresas que den el servicio de limpieza. Entonces, así es como esa tercerización, el crecimiento del comercio, tanto en volumen y producción. Entonces, hace que en ciertas regiones, pues la producción de ciertos productos sea a nivel ya más macro, que garantice no estar produciendo, cambiando de línea de producción, cambiando formas, sino ya la producción es más continua y es no para el comercio local, sino es para el comercio mundial. Entonces, las tendencias mundiales del mercado van en esta línea. Hay una integración y cooperación crecientes, que eso es como la idea que ustedes ven que en el caso de la India ha sido muy recurrente los últimos meses, años, de que hay una cooperación entre firmas para desarrollo, para generar ideas, la concentración regional y global de la producción y el almacenamiento, que hace que sean proveedores globales, que se dediquen a ciertas partes de una cadena de suministros, como le decía, la tercerización del transporte, actividades logísticas, las firmas, el almacenamiento de sus cargas y operadores, suelen incluir actividades logísticas denominadas del valor agregado, empaques, o sea, ahí vienen ciertas condiciones. Ya no hago yo todo, sino yo me dedico, por ejemplo, yo las etiquetas tengo un proveedor, el empaque tengo un proveedor, quién me va a transportar tengo un proveedor. Entonces yo no tengo diferentes procesos que controlar, sino yo me dedico, digamos, solamente a la producción. Las tendencias mundiales de comercio buscan reducir los proveedores, porque eso garantiza como una exclusividad, una integración vertical, una integración de conocimiento. Pero eso también, por otro lado, se dice que genera la parte que se llama un amarre entre usted y el proveedor. Si el proveedor falla, pues entonces van a haber situaciones ahí. El acortamiento de las cadenas de abastecimiento, fundamentalmente en la parte de grandes organizaciones, que es directamente de grandes proveedores. Esto es lo que se hace, el retail, en inglés lo que es la venta al minoreo, que se busca, digamos, como grandes cadenas. En el caso podemos verlo aquí para hacerlo más local, como lo podemos nosotros ver, Walmart, que hace esos encadenamientos, menos proveedores, pero ese acortamiento de la cadena hace que yo pueda llegar a esas empresas de forma, también lo vemos como caso de empresas
pequeño mundo que tiene varios proveedores, que trae cosas de diferentes lugares, especialmente de China. Esto es lo que se busca, ese acortamiento, que no haya muchos participantes en la cadena, que eso es lo que hacen las grandes compañías, que era lo que decía la integración vertical. ¿Para qué? Para garantizarse confiabilidad y un menor costo, que no vayan a haber 3 proveedores, si yo me puedo brincar 2 y me quedo con 1. Entonces eso es lo que se busca, ese acortamiento, eso es lo que se refiere a esa parte. El desarrollo de un comercio electrónico, que es lo que actualmente hace pues un poco más fácil el intercambio de información, los negocios y los cambios, y esas plataformas digitales permiten estar usted en cualquier parte del mundo en cualquier momento. Las decisiones sobre logística implican es cómo yo voy a transportar mis productos o mi flujo de materiales. En el caso de nosotros, el camión o en carretera, que acá es donde ustedes vieron que esos informes que yo les pasé, los resumen de esos informes, que siempre está ahí el termo inmerso del rezago que tenemos en la infraestructura vial. Tenemos el caso de la capacidad muy alta, el costo muy bajo, pero los tiempos de tránsito son lentos, que en el caso del barco, pero dependiendo, este es muy utilizado. El caso del petróleo, como dice ahí, productos químicos, el carbón que se utiliza, como ustedes saben, en ciertas partes como la India para generar electricidad. Cuando usted lo necesita de forma rápida, pues está el transporte aéreo, pero ustedes saben que es un poco más caro, un poco más rápido, pero eso tiene su costo, y dependiendo del volumen, pues también podríamos ver si es apropiado poderlo llevar o no. Las vías férreas, que ese es el que carecemos totalmente en cuanto a esto, para el caso de Estados Unidos, pues es fundamental. Las decisiones logísticas, por ejemplo, los ductos, que acá yo les en esto muestro, por ejemplo, acá cuando ingresa un buque, ingresa acá Recope los productos, y aquí se distribuye por medio de este poliducto, como se le dice, y llega a Recope el Alto, del otro plantel La Garita, y llega a plantel Barranca. Entonces, si ustedes ven, todo esto es una forma de transporte que es muy utilizado para lo que es combustibles. Y eso es ahora que empieza la política y demás, yo sé que ahorita van a empezar la palestra Recope y demás. Acuérdense que hay una condición: el precio del combustible no es que sea caro, yo sé que es de carísimo, pero lo que hace caro es los impuestos, no en sí Recope. Recope por cada litro que vende son como 50 colones por litro vendido. Obviamente son millones de litros diarios, que hace que sean grandes los ingresos, pero lo que mantiene acá es que prácticamente estamos hablando de un 50% de impuesto a los combustibles, que es lo que genera ese costo. La entrega en mano, que es lo que hacen las empresas como ahorita Courier, que sería Correos de Costa Rica. Entre las decisiones están las soluciones multimodales, que esto lo aplica como Recope. Digamos, en este caso, usted llega a un plantel y camiones cisternas vía terrestre lo llevan a la estación de servicio o a la gasolinera. Entonces vea que viene por un buque, aquí se descarga, se hace por medio de un poliducto, y en ese poliducto, acá en Recope el Alto, por ejemplo, se distribuye para las zonas que le competen, ¿verdad? Entonces, por medio de camiones cisternas. Eso, básicamente, aquí hay dos aspectos. O sea, el multimodal es que usted utilice transporte aéreo, transporte marítimo, transporte ferroviario, transporte por medio de camión terrestre. Entonces,
El multimodal puede ser que se utilice dos o más tipos diferentes de transporte. Aquí es un ejemplo fácil como eso. También aquí es fácil de explicar lo que vimos, el cross-docking, que es acá yo compro un buque con combustible y se va a trasegar en cantidades a los diferentes centros de distribución, que son los planteles, y aquí llegan con camiones cisternas y se compran y se llevan a las estaciones de servicio. Vea que eso es una forma de que se diga, se compró grande cantidad y se distribuyó en puntos de venta el combustible para poder generarlo. Entonces, la estrategia multimodal, que en este caso se aplica, la coordinación que es el programa de rastreo, cómo se hace, y además a menudo se utilizan contenedores estandarizados a fin de transferir el producto, eficiencia, el camión, el avión. Aquí viene, pues, técnicamente lo que vimos la semana pasada. Se los puse para evitar algún malentendido de que no tengan el concepto. Ahí está teóricamente, que es el cross-docking, que varios proveedores llegan a un centro de distribución y se encarga de separar para cada una de las tiendas, como lo acabamos de ver, como lo hace Recope con el polioducto. Entonces, la estrategia de estos almacenes es consolidar, conforme a lo cual, en lugar de hacer envíos más grandes, se dividen en envíos más pequeños para entregarlo en un área local. A menudo esto se efectúa de manera coordinada a fin que los bienes nunca se almacenen como inventario, que eso es lo que por lo general se hace. Se utilizan almacenes consolidados especiales para embarques y fuentes. Acá, como ustedes ven, estos son los centros de distribución, que es básicamente donde llegan mercaderías y se van, que eso es las cadenas de supermercados son las que se utilizan. Entonces, para poder lograr hacer estos centros de distribución que sean eficientes, eficaces y acorde a, siempre se busca buscar ejemplos que sean los más cercanos con los clientes o con sus compradores. Por ejemplo, esta empresa NTN de Japón construyó en Indiana, buscó donde están las zonas manufactureras automotrices y puso ahí sus plantas muy cerca para que fuera más fácil la distribución de los productos que venían de Japón. El clima de negocios, como dice, es favorable, implica presencia de empresas de tamaño similar, que eso es lo que el famoso área ahí de tecnología o el área donde se fabrican carros en Estados Unidos, el área ahí de tecnología de Silicon Valley, que es donde hay mayor, pues donde están toda la zona industrial, ahí donde está Chrysler, está Ford y demás. Entonces, ese clima de negocio hace que si usted es proveedor de esas empresas, pues ponga su planta o su área de distribución ahí. La ubicación de las instalaciones, pues obviamente lo que usted va a buscar es un costo buscado en el terreno, los impuestos, el costo de energía, etcétera, etcétera. La infraestructura, que eso también va a ir muy de la mano, el transporte, ya sea por carretera, en caso de nosotros por carretera, aire, mar, que eso permita de forma fácil ese transporte, que haya convenios, otras instalaciones, por ejemplo, zonas libres, como el caso ahí del Coyol. Las instalaciones, pues, en riesgo político y barreras gubernamentales, que pues, si ustedes ven el riesgo político, como les decía, pues actualmente en Latinoamérica estamos hablando ya de Nicaragua, estamos del caso conocido de Venezuela, donde la situación a nivel productivo, instalarse ahí es un riesgo, a veces geopolítico, por situaciones no solamente de conflicto, sino por la ubicación, que a veces no es muy favorable. Las barreras gubernamentales, en el caso de que yo ponga importe, pero es un producto de competencia y entonces el arancel sea muy alto y el precio del producto no va a ser así como muy competitivo para mi público meta. Entonces eso pues puede generar también ahí entre esto
estos riesgos gubernamentales, pues su cultura y su legislación pues me permita a mí pues no crecer en esto. Ahí en la presentación, que eso se los voy a ir subiendo, ahí van a tener todas las referencias de donde se tomó la información, por si quieren ampliarla o demás. Yo quería mostrarles, vamos a ver, cómo es básicamente esto. Cada año, los trenes de todo el mundo transportan a 20.800 millones de pasajeros y 93.000 billones de toneladas de mercancías. Los trenes son logros extraordinarios de la ingeniería, los hay de todas las formas, tamaños, y se construyen para una amplia gama de desafíos. Swiss Re 620. Este es el tren eléctrico más potente del mundo, produciendo más de 10.500 caballos de fuerza para catapultar a lo largo de las vías. Se puede alcanzar un impulso de 100 km por hora, desde que se enciende en 5,8 segundos, así que será mejor que te abroches el cinturón de seguridad una vez estés adentro. Este tren tiene toda esa potencia con el fin de tirar de los trenes más débiles, en las vías empinadas de los Alpes suizos. 3. Circus Train. Este es el tren privado más largo del mundo y su dueño es la compañía circense Ringling Bros. Barnum y Bailey Circus. Esta compañía circense, la más importante de Estados Unidos, viene actuando con su actual denominación desde 1919 y ha hecho del ferrocarril su medio de transporte desde sus comienzos previos, cuando se trataba de dos circos separados que se unieron en esa fecha. Esta espectacular serpiente de acero está compuesta por un convoy de 65 coches de pasaje y vagones de carga. Es literalmente una ciudad construida sobre rieles. 2. El tren más largo del mundo. Este gigantesco convoy es nada más ni nada menos que el tren más largo y pesado del mundo, con 200 vagones arrastrados por hasta 4 locomotoras, hacen que la composición alcance los 3 kilómetros de largo. Atraviesa el desierto del Sahara y salva los 700 kilómetros que separan las ciudades de Zourak y Madidou, en Mauritania, en unas 24 horas de polvoriento viaje. Carga el mineral de hierro y piedras de cantera en mitad del Sahara y lo desplaza hasta la costa mauritana. El tren, que es arrastrado por 4 locomotoras diésel eléctricas de 3.300 caballos de fuerza de potencia, transportan en cada trayecto cerca de 22.000 toneladas de mineral. Este es extraído de las mayores minas de hierro a cielo abierto que existen en el mundo. Aunque se trata de un tren de mercancías, la compañía suele habilitar en la cola del convoy un par de coches de viajeros que generalmente suelen ir abarrotados por los lugareños. Aunque tampoco se hace extraño contemplar a los nativos subidos en las tolvas donde se transporta el mineral. Los atrevidos viajeros se embozan con sus pañuelos para evitar tragar el molesto polvo que sale de los vagones cargados. Tren de cremallera.
Estas locomotoras tienen una potencia de 5.000 kilovatios y 760 kilonewtons de esfuerzo de tracción al arranque. Con 19 metros de largo y 120 toneladas de peso, son las locomotoras de cremallera más grandes y más potentes jamás construidas. En total son 7 unidades. Esta locomotora eléctrica puede transportar hasta 800 toneladas por las fuertes pendientes del tramo en cremallera de la línea São Paulo-Puerto de Santos. En cuanto al sistema de cremallera de la locomotora, este proporciona el 75% de la adherencia, en tanto que la adherencia normal solo es del 25%. El tramo de 10 kilómetros supone por eso un gran desafío. Tiene una pendiente de más del 10% y un desnivel de 0 a 800 metros sobre el nivel del mar. Las locomotoras normales no pueden superar tanta pendiente, menos aún con las grandes cargas de mercancías que se deben transportar. Por tanto, se necesitan locomotoras de cremallera. Las locomotoras de cremallera del MRS están diseñadas para un uso extremadamente duro, ya que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ven ustedes, cuando hablamos de trenes, lo que en realidad lo que se necesita, digamos, para transporte de mercancías de forma más rápida hacia los puertos, pero lamentablemente nosotros no lo tenemos. Bueno, chicos, por hoy este es el tema que tenía para desarrollar. Entonces, no sé si hay alguna consulta o duda, pues si no, estaríamos por hoy. Nos veríamos el próximo martes. A cuidarse todos y nos vemos la próxima semana. Bueno, profe, buenas tardes, compañeros. Hasta luego. Buenas tardes, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.